Ojalá. Ilusión compartida. Deseo vivo, esperanza que convoca voluntades. Mejor aún, compromiso, asumir ideas, desafíos y ayudar a pensar. Ojalá también es tarea nuestra y suya, convertir ilusión en realidad de bienestar. Con ustedes, despuntando el día, ojalá. Saludos dominicanas y dominicanos. Como de costumbre aquí en Ojalá, pues tenemos que abordar lo que está sobre el tapete, compartirlo con ustedes temprano en la mañana y en la noche por igual. Y hoy, a propósito de este día, es decir, del miércoles 9 de diciembre del 2015, pues a propósito de la lucha contra la corrupción, pues la prensa nacional se hace eco del tradicional discurso o documento o informe de la Conferencia del Episcopado Dominicano, quien en esta ocasión, según dice la prensa, lamentó que tanto el sector público como el privado mantengan un juego sucio de intereses para enriquecerse y miren la política más como un negocio que como un servicio al bien común en el que salen perjudicadas las clases medias y pobres. Y según se da cuenta, criticaron que los políticos inviertan sumas millonarias para ganar y que las empresas los financien. Varios a propósito de esto han opinado a favor inmediatamente del discurso tradicional, insisto, del episcopado de la República. Ahora, qué interesante que por igual la prensa, una parte de esta, destaque esto que está aquí. Sí, por favor. Conferencia del Episcopado lleva 40 años denunciando corrupción. Supongo que esto no quiere decir que tiempo atrás, es decir, antes de estos 40 años contabilizados, nunca denunciaron la corrupción, que aparentemente no existía sobre la faz del territorio dominicano y mucho menos de la era del jefe Rafael Leonidas Trujillo Molina. Dejado atrás ese capítulo tan aberrante de la historia, en donde no se cuentan las declaraciones del episcopado, lo cierto es que el episcopado no siempre, insisto, no siempre, pero sí a partir del año 1975, es decir, 3 años antes, un poco ya de la caída de ese régimen medio tenebroso, de los llamados 12 años, 3 años antes de que el PRD asumiera en el 1978 las riendas de la cosa pública. Pues a partir de entonces, se puede decir que desde el año 1975, posteriormente en el 1995 y hoy en el 2015, el episcopado ha sido consistente en esto de sumarse a las voces, que hay que decirlo, en el caso de la Iglesia Católica, no siempre. Es decir, el tema de la corrupción no siempre ha sido un tema de la agenda de la agenda de la Iglesia y particularmente de la Iglesia Católica. Y no lo ha sido así porque la Iglesia Católica
en general ha sido una iglesia desde el medioevo vinculada al Estado. Hubo que quitárselo, y esto hay que decirlo, históricamente hubo que quitarle el Estado, porque el Estado era ella. Pero a partir de un momento dado, podría decirse que hubo incluso una complicidad absoluta entre el poder clerical, eclesial, el Vaticano y los regímenes corruptos de los políticos del mundo entero. Hasta el punto de que nosotros todavía como país, como Estado, cargamos con la pesada carga de una cosa llamada el concordato, que bien debió haber sido denunciado con la caída misma de la dictadura de Trujillo, y que fue la forma del conciliábulo entre estos poderes, el poder del dictador vía el Estado y el gobierno dominicano, o el Estado dominicano encarnado en sí mismo en el dictador, en el sátrapa Trujillo, o en los gobiernos títeres de la dictadura, o propios del dictador. Y eso armó una mancuerna ahí entre eso, que todavía no hay quien la desate, entre el Estado laico, constitucionalmente hablando, y los poderes fácticos eclesiales. De tal suerte que ciertamente la Iglesia Dominicana, católica, con razones para ello, ha sido un importante actor en un escenario en donde por momentos, y no me refiero, voy a dejar atrás la época de la dictadura trujillista, bueno, no se conoce una del 70, por ejemplo, desgarradora época en todo el sentido de la palabra. Estaban muy abiertas todavía las heridas de la guerra civil, de la participación corrupta de la iglesia en un golpe de Estado macabro, que todavía, a más de 40 años, la sociedad dominicana lo resiente, y lo resiente porque nos torció el rumbo de tal suerte que el ejemplo de Juan Bosch, y siempre habrá que ir al profesor de nuevo, permanentemente habrá que volver a don Juan, porque su accionar político estuvo concebido para enseñar, porque este es el gran aporte del hostosianismo, de Hostos, que el accionar ciudadano está fundamentado en la posibilidad de transmitir y de compartir valores que no solo morales, éticos, ideológicos, que tienen que ver con la reivindicación del ser humano, no como un ser condenado al pecado o condenado a delinquir o condenado a ser corrupto. No, sino sobre la base de reivindicar a un ser que poseído, que empoderado de una serie de herramientas y de conocimientos y de valores, puede transformar la naturaleza y puede transformar la sociedad. De tal suerte que sin contar aquellos años de largo silencio y de contubernio, conciliábulo y concordato entre iglesia y poder político corrupto, dictatorial, entre el 1966 y el 1975 pasaron 9 años, prácticamente el 70% del periodo de aquel nefasto lapso de los 12 años, donde la corrupción campeó por su fuero hasta el punto, y esto quizás lo absuelva en algún momento, como el juicio de la historia. El doctor Balaguer llegó a decir que la puerta, que la corrupción se detenía en la puerta de su despacho, y que si aquí no se aumentaban los salarios de los servidores públicos y de los guardias,
era porque todos tenían su mordida o todos tenían, ¿cómo le llamaba él a eso? Todos tenían una, todos cogían, y que él no iba a aumentar porque ellos redondeaban su salario, cogiendo. Es un lenguaje de Guillermo Ricardo. Y en esos 9 largos años de dictadura ilustrada, de cinismo en el que desde el Ejecutivo se permitía la corrupción libremente, se aceptaba como un mecanismo de nivelación salarial, o en donde se corrompía desde el ejercicio mismo del poder a la miserable oposición, que o se iba del país, o era comprada, convertida en informante, o en delatores, o en lo que fuese, o se recluía en la Universidad Autónoma de Santo Domingo para sancocharse en una infértil dinámica diletante, o simple y sencillamente se entregaba al país corruptamente a intereses extranjeros, públicos y privados. Hubo silencio absoluto hasta el 75. Y del 75, oye qué largo periodo, hasta el 95. Y luego del 95 hasta el 2015. Pero hoy es día contra la corrupción. Y lo bueno de todo esto, que hay que decirlo, es que si hoy la iglesia tiene esta agenda, la iglesia nuestra, y qué bueno que una de las iglesias nuestras, y que se concelebre este día contra la corrupción, qué bueno es destacar que esta iglesia nuestra lo hace a partir de que, de una manera coherente con lo que es como figura, como líder de la humanidad, el Papa Francisco, o aquel que se hace llamar Francisco, o que prefiere que le llamen por Francisco, con todo lo simbólico que tiene esto, tiene una campaña es parte de su papado, tiene una campaña contra la corrupción, y tanto la formula en África, como la formula en Brasil, como la formula a donde quiera que va y visita, a propósito de que esto es parte de su agenda. Aquí ha sido agenda de la iglesia este tema, a según, como se dice, o cada cierto tiempo. Quiero reivindicar esta cuestión de la lucha del Papa contra la corrupción. Pienso que los partidos, cuando son gobernantes, tienen el deber moral de dirigir a la ciudadanía, a los pueblos, y no precisamente como vacas que van al bebedero o al comedero, sino como seres humanos dotados de una espiritualidad, de valores éticos y morales, e incluso de creencias aún las más alocadas o las más estrambóticas de ellas. Es un ser humano al que hay que reivindicar en tanto tal, por el rol que individualmente le toca a cada quien este tema y a cada institución, obviamente, de las que son protagonistas en el escenario, comenzando por la iglesia, que siempre ha estado ahí. Dicen que es la más vieja, yo no estoy seguro. Siempre ha estado en el escenario. Bueno, pues a todas hay que demandarle un rol importante en esto. Ahora, insisto, creo que los partidos políticos que dirigen naciones, que tienen esa extraordinaria responsabilidad y voluntad de hacer y de servir al bien común, deben dirigir la lucha contra la corrupción. Deben estar al frente en esto de la lucha contra la corrupción, que es una cuestión permanente, y educar a su membresía, a sus electores,
en estos valores. Y eso fue lo que hizo don Juan, con ejemplos marcados. A quien, recuerden ustedes, que nuestra querida apostólica, romana y demás iglesia católica dominicana le dio un golpe de Estado. Entonces, el valor que tiene el hecho de que sea el presidente Danilo Medina, que en su gestión pueda mostrar resultados palpables en cualquiera de los terrenos que tienen que ver con el tema de la corrupción, porque nunca se había hecho tanto, ni lo que se ha hecho en estos 3 años de lucha contra la corrupción. Juan Bosch, en el 63, por lo que le dieron el golpe de Estado. Porque aquí es muy bueno, y lo dijo el presidente, meter a todo el mundo en la misma canasta y que la manzana podrida dañe a las otras. Y el ejemplo la metáfora esta. No, es que el único que está fuera de toda duda, porque es el único que está siendo escrutado, que está siendo visto, que será juzgado, no para la eternidad como lo son las instituciones tipo la Iglesia Católica, sino que será juzgado dentro de apenas algunos meses. El único que será juzgado por sus aportes, reales o no, a la lucha contra la corrupción, lo será el presidente Danilo Medina, su gabinete, el Partido de la Liberación Dominicana, sus partidos aliados y todos que tendrán que demostrar ante el electorado dominicano si han sido indiferentes ante el tema de la corrupción o si han asumido sus roles. Porque esto es un juego de roles. A la Iglesia Católica le corresponde esto, cada cierto tiempo cuando entiende que le conviene, o cuando hay un papa que asume ese tema como agenda para la humanidad, y naturalmente los episcopados responden a las agendas papales. Y si al Papa X este tema no le venía o le iba, o si la Iglesia estaba discutiendo otros temas en su interior, como aquel del limbo, o como aquel de la teología de la liberación, o qué sé yo qué cosa, bueno, no. Pero la lucha contra la corrupción cotidiana le corresponde a los gobiernos y a los partidos. Y esto es una invocación para que sea el propio Partido de la Liberación Dominicana quien acompañe al presidente de la República en este trajinar diario cotidiano contra la corrupción, en este desmontar la arquitectura burocrática institucional sobre la base ha descansado el ejercicio de la corrupción, que le ha permitido incluso a instituciones como la propia Iglesia mantener corruptos en su seno. A algunos, qué sé yo, expulsarlos y no sé cuántas cosas, o castigarlos, mandarlos de castigo para algún sitio, o a otros, protegerlos, o por otros llegar a negociaciones de dinero con la justicia norteamericana para transar miles de casos de corrupción, porque la corrupción tiene distintas modalidades. Aquí las tenemos todas y por lo tanto podemos verlas cuando salen a la vista y distinguir una modalidad de otra. Y aquí se sabe entonces que es necesario invocar, luego de este cortado comentario, invocar las palabras que se le atribuyen en algún momento, no a Juan Ubiere. Aquí, miren esto, qué gracioso, con esto termino. La palabra no que se le atribuye a este señor que está ahí, mírenlo aquí. Vamos a compartir esto con todos. No la palabra que se le pueden atribuir a este crucificado, llamado el señor Ubiere, quien es corruptamente diputado, suponemos nosotros, porque eso tiene que ser algo así. Diputado no se sabe por qué cosa, ni en representación de quiénes, ellos sabrán lo que le eligieron. Miren esto, invocar aquella frase bíblica de aquel que esté libre de culpa, que tire la primera piedra. De inmediato, seguimos con el contenido de Ojalá, como de costumbre,
actualizado, al día. Y tendremos al director, a Ramón Tejeda Riz, de esta Corporación Estatal de Radio y Televisión, acompañado de la directora ejecutiva del Plan Nacional del Patronato Nacional de Ciegos, doña Rosalía Álvarez, quien viene por demás acompañada de Joel Valera y Reudy Mejía. Con ellos estará conversando de inmediato sobre temas en los que también debemos tener como sociedad liderazgos que hagan cotidianamente lo que tienen que hacer para acompañar, para igualar, para alentar a quienes por igual se encuentran en una condición especial y seres humanos al fin, todos nosotros. De inmediato, Ramón Tejeda Riz con ustedes.